Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Yulisa Díaz. Soy estudiante de la licenciatura de nutrición en octavo semestre en la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Y bueno, actualmente estamos viviendo una pandemia originada por el COVID-19. Sin embargo, yo te traigo temas nuevos relacionados con este nuevo virus y me gustaría que te quedes conmigo en este video a aprender sobre estos nuevos temas que traigo para ti. Es importante aprender qué son las enfermedades crónico-degenerativas, ya que están afectando a cada día más a mayor parte de la población mexicana. ¿Qué son estas enfermedades? Bueno, van limitando la capacidad física y mental de las personas que las van padeciendo. ¿Cuáles son las principales enfermedades crónico-degenerativas? En primer lugar, tenemos la diabetes mellitus con una prevalencia hasta el 2018 de 8.6 millones de personas. Sin embargo, se cree o se considera que 3 millones están viviendo con esta enfermedad sin aún saberlo o tener un diagnóstico ya que nos mencione que tiene diabetes mellitus. Ahora, si juntamos estas dos cifras, nos da un total de más de 11 millones de personas que están viviendo con diabetes mellitus. Entonces, es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Otra de las enfermedades crónico-degenerativas es la hipertensión, con una prevalencia hasta el 2018 también de 15.3 millones de personas, incluso todavía más que diabetes mellitus. Otra de las enfermedades crónico-degenerativas es cáncer y enfermedades respiratorias. Ahora, ¿sabías que el sobrepeso y la obesidad es el principal factor para que yo desencadene una enfermedad crónico-degenerativa? Pero, ¿qué es el sobrepeso y la obesidad? Bueno, son enfermedades que se caracterizan por un exceso o un anormal acumulación de grasa o de tejido adiposo en el organismo. Ahora, te preguntarás, bueno, ¿cómo puedo saber si tengo sobrepeso o obesidad? Existe un indicador que es el IMC, que es el índice de masa corporal, que nos va a estar midiendo la cantidad de grasa que yo tengo por metro cuadrado en mi organismo. Por ejemplo, si yo tengo un IMC de 18.5 a 24.9, me va a estar indicando que estoy en un parámetro normal, pero si yo tengo más de 24.9, ya voy a estar en el parámetro de sobrepeso. Sin embargo, es importante también mencionarte que no es el único indicador para saber si yo tengo sobrepeso u obesidad. También existen algunas otras mediciones antropométricas, como lo es la medición de circunferencia de cintura y cadera, que también nos puede estar indicando junto con el IMC si yo tengo sobrepeso u obesidad. Ahora, ya vimos lo que son las enfermedades crónico-degenerativas, cuál es el principal factor para desencadenarlas, que es sobrepeso, obesidad. Y ya vimos también cómo puedo saber yo si tengo sobrepeso u obesidad. Ahora, el IMC también lo podemos estar checando en algún centro de salud o en alguna clínica. Bueno, vamos ahora a ver qué es el COVID-19, pues lo que estamos padeciendo actualmente. Y es precisamente una enfermedad causada por un tipo de coronavirus. Fue descubierto en China, como ya también lo sabemos, como hemos estado escuchando en las noticias. Y también hemos estado al tanto de los síntomas. Y estos principalmente son fiebre, tos seca, dificultad para respirar, cansancio o un tipo de debilidad muscular. Entonces, pues igual, si en casa estuvimos padeciendo alguno de estos síntomas, existió por ahí la preocupación de que a lo mejor si también tenía COVID-19 o no, pero también hay que ir descartando algunos síntomas de otros. Ahora, también es importante mencionar que el COVID-19, el nuevo virus, es un tipo de SARS, pero el que prevaleció anteriormente fue el MERS, que es el síndrome
respiratorio del Medio Oriente. Entonces, ¿por qué me interesa mencionarlos en este video? Pues es precisamente porque el SARS, que es el COVID-19, este virus es más contagioso, pero menos mortal. Y en el MERS es lo contrario, es más mortal, pero menos contagioso. Entonces, precisamente por eso es que el SARS actualmente se convirtió en una pandemia más rápidamente por la forma de su contagio. Ahora, ya vimos qué son las enfermedades crónico-degenerativas, ya vimos lo que es el COVID-19, pero ¿cuál es la relación entonces entre ellos dos? Bueno, pues el COVID-19 afecta el sistema inmunológico directamente en las vías o en el sistema respiratorio. Es precisamente por eso que causa neumonía. Ahora, las enfermedades crónico-degenerativas también van a estar afectando el sistema inmunológico. Ahora, bueno, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades menciona que el riesgo de muerte es 10 veces mayor cuando yo tengo una enfermedad crónico-degenerativa y cuando adquiero COVID-19. ¿Por qué? Bueno, en un proceso de enfermedad va a existir o se va a degenerar un tipo de inflamación, lo cual nos va a estar liberando citoquinas, las cuales en conjunto con el COVID-19 nos van a llevar a una falla multiorgánica. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces tengo una enfermedad crónico-degenerativa y aparte adquiero COVID-19, bueno, pues entonces la recuperación o el tratamiento ante el COVID-19 va a ser más lenta o incluso, como ya hemos visto en las noticias, pues son los pacientes que llegan precisamente a fallecer por este tipo de situaciones. Ahora bien, ¿cuál es el grupo de personas más susceptibles a adquirir COVID-19? Y son los adultos mayores. Ahora, pues te preguntarás, ¿por qué? Bueno, todos los hábitos alimenticios y el estilo de vida que yo tuve antes de llegar a la etapa de adulto mayor son importantes desde la infancia. Ahora, aquí hay algo muy importante. Si hay en casa niños o tenemos hijos, sobrinos o algún niño con el que estamos conviviendo, es importante educarlos en qué, en cuanto a la actividad física, en los estilos de vida, en los hábitos alimenticios, porque desde aquí es la etapa de vida en donde ellos van a estar siguiendo los hábitos en las etapas posteriores. Entonces, cuando este pequeño llegue a ser un adulto mayor, probablemente tenga menos riesgo de sufrir alguna enfermedad crónico-degenerativa. Pero ya vimos cuál es el principal factor, que es sobrepeso y obesidad, que son enfermedades que sí pudimos haber evitado. Entonces, aún estamos a tiempo, si es que todavía no las sufrimos o si ya tenemos alguna de estas enfermedades, bueno, pues asistir con un especialista para que me pueda ayudar o me pueda guiar cómo sobrellevar una de estas enfermedades. Entonces, bueno, ahora vámonos directamente con adultos mayores. Y es que en México hay 15.4 millones de adultos mayores. 10% de ellos viven solos. De 7 a 10% tienen algún tipo de discapacidad, ya sea mental o física. La importancia de todo esto es que si mi adulto mayor no tiene una actividad social, entonces esto me lleva probablemente a que se genere un tipo de estrés, lo cual también debilita el sistema inmunológico. Ahora, los adultos mayores tienen más riesgo de sufrir alguna enfermedad infecciosa. Aquí está lo importante, no simplemente tienen más riesgo de sufrir COVID-19, que es lo que estamos viviendo actualmente, sino también otro tipo de enfermedad infecciosa que puede ser desde una gripe común, hasta ya una enfermedad más grave como la que estamos viviendo actualmente. Ahora, pues ya les mencionaba, en los adultos mayores son más susceptibles o más bien ya prevalecen más las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué?
Pues por el estilo de vida y los hábitos que llevaron en las etapas de vida anteriores. ¿Desde cuándo? Pues desde la infancia. También presentan un tipo de déficit nutricional. ¿Por qué? O puede ser también un factor que dentro de la regulación de hambre y saciedad, en un adulto joven, cuando tú tienes hambre, cuando tú tienes sed, en automático tu cuerpo ya te lo está de alguna forma como mencionando, ¿no? Como que tú ya estás teniendo esa sensación de hambre y sed. Entonces puedes ir a consumir alimentos y algún líquido. Sin embargo, en los adultos mayores ya no es así. Este sistema de regulación de hambre y saciedad ya es deficiente. Precisamente por eso pasan más tiempo sin comer y no están consumiendo líquidos. Entonces, es importante, si tenemos a un adulto mayor en casa, nuestro abuelito o alguna persona que tengamos cerca, pues estar vigilando el consumo de líquidos y de cuánto tiempo están pasando sin alimento e incluso el tipo de alimento. Ahora, dices, bueno, pero ¿cómo puedo cuidar la alimentación de mi adulto mayor ante el COVID-19? Ahora, es importante un buen consumo de proteína. ¿Por qué? Porque me va a mantener una estructura muscular para que mi adulto mayor todavía pueda tener movimiento. ¿Cuánto se considera que debe de consumir? Es de 1 a 1.1 gramos por kilogramo al día. ¿Qué quiere decir? Que si yo peso 50 kilos aproximadamente, debo de consumir 50 gramos de proteína. Esto es un promedio. No es necesariamente que todos los adultos mayores tengan que consumir 1 a 1.1 gramos de proteína. ¿Por qué? Porque en esta etapa de la vida ya se sufren otras enfermedades. Entonces, el conteo de macronutrientes y micronutrientes va a estar cambiando en función de la enfermedad que estén padeciendo en ese momento o del riesgo de enfermedad que tengan de padecer. Entonces, ¿cómo puedo cubrir yo esa cantidad de proteínas en casa? Tienen que ser 60 gramos de un alimento de origen animal, más media taza de leguminosas. ¿Cuáles son las leguminosas? Alubias, frijoles, lentejas. Entonces puedo estar jugando con este tipo de alimentos, no es necesario estar consumiendo uno de ellos. Más aparte, 2 tazas de algún alimento lácteo, puede ser tanto leche como yogur. Ambos tienen que ser descremados o semidescremados. Vámonos con los hidratos de carbono. Estos son los que nos dan energía también al organismo, la principal fuente de energía para nuestro organismo y para nuestro cerebro también. Se considera que se debe de tener un aporte del 55%. En todas estas cantidades es un promedio, sin embargo les mencionaba, hay que estar vigilando también otras enfermedades o riesgo de enfermedades en el adulto mayor, porque es aquí donde va a estar cambiando los macro y los micronutrientes. Entonces, también les mencionaba el consumo hídrico, que hay que estarlo vigilando. ¿Cuánto es? Un aproximado 30 mililitros por kilogramo al día. Entonces, tengo que checar cuánto pesa el adulto mayor y multiplicarlo por 30 para saber cuántos mililitros debe de estar consumiendo. O, sin embargo, si no sé bien el peso del adulto mayor, pueden ser la recomendación mínima, que son 1000 mililitros al día, pues que es el equivalente de 1 litro. Ahora nos vamos al consumo de antioxidantes, que también es muy importante para equilibrar o para restablecer los radicales libres que se puedan ya estar presentando en esta etapa de la vida, incluso antes, pero en esta etapa de la vida es aún más. Entonces, ¿en dónde encuentro los antioxidantes? Pues es muy fácil, los puedo encontrar en la vitamina C. ¿Cuáles son los alimentos que contienen vitamina C? Principalmente los puedo identificar por los colores. Son colores entre un amarillito o naranja, puede ser tanto naranjas, toronja, mandarina, incluso la piña y la guayaba. Licopeno, ¿cómo lo voy a estar identificando yo? Pues es con el color rojo. ¿Qué alimentos tengo en color rojo? Puede ser sandía, puede ser fresas, pueden ser los jitomates. Entonces, de esta forma yo los puedo identificar muy fácil por el color.
El consumo de vitamina E también es importante. ¿Dónde la voy a encontrar? Puede ser en las nueces, en las avellanas, en las almendras. Selenio también es otro importante antioxidante. ¿Dónde lo encuentro? En el salmón, en el atún, en el huevo. La vitamina D nos va a ayudar a mantener una buena salud ósea. Como sabemos, en el adulto mayor es importante prevenir algún tipo de osteoporosis u osteopenia. Con 15 minutos de exposición solar es más que suficiente para que yo tenga una buena absorción de vitamina D. Por otro lado, la actividad física también es muy importante. ¿Por qué? Porque yo voy a estar regulando la ingesta que tengo junto con el gasto calórico. Entonces, también es importante que en nuestro adulto mayor se esté moviendo constantemente. ¿Cuánto se recomienda? 150 minutos a la semana de actividad ligera a moderada. También hay que ver cuáles son las capacidades de mi adulto mayor. E incluso también se puede tomar como rehabilitación un tipo de actividad física. Bueno, esa es la alimentación del adulto mayor ante el COVID-19. Ahora vamos con el tratamiento nutricional de los pacientes con sobrepeso y obesidad ante el COVID-19. ¿Por qué precisamente de estos pacientes? Pues porque les mencionaba que el sobrepeso y la obesidad es el principal factor para desencadenar una de las enfermedades crónico-degenerativas que ya también les mencioné. Entonces, si yo sufro de sobrepeso y obesidad, es necesario principalmente modificar mis hábitos y el estilo de vida que yo ya estoy llevando. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, siguiendo las recomendaciones del plato de bien comer. Entonces, aquí es necesario también acudir a algún especialista de nutrición que me pueda explicar todas las recomendaciones que me está brindando el plato de bien comer para llevarlas adecuadamente. Es necesario tener una dieta hipocalórica en la cual voy a disminuir las calorías o la cantidad energética que me van a estar brindando los alimentos. De hidratos de carbono se considera que debe ser del 55%, proteína 1 gramo por kilogramo al día y de lípidos de 25 a 30% del consumo energético total. Ahora, la fibra también es necesario estar checando su aporte porque esta me va a ayudar a tener una buena digestión. ¿De dónde la voy a obtener? Principalmente de las frutas y verduras, especialmente viene en la cáscara. Entonces, por eso se hace tanto énfasis que consumamos frutas y verduras con cáscara para mejorar nuestra capacidad intestinal. Hay que disminuir el consumo de embutidos también, que aparte de ser altos en sodio, también son altos en grasas. Disminuir el consumo de alimentos enlatados, de bebidas azucaradas, pueden ser desde jugos industrializados, así como de licuados y bollería. ¿Qué entra aquí en bollería? Bueno, pues son los alimentos que están hechos a base de harinas refinadas, como cuáles, pues ya aquí vienen siendo los pasteles, el pan, las galletas. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de alimentos si yo ya padezco de sobrepeso y obesidad. Aumentar el consumo de carne magra también es importante. ¿Qué quiere decir carne magra? Bueno, pues es el tipo de carne que presenta menor cantidad de grasa. Y bueno, la actividad física, como ya sabemos, también es importante. Ahora en esta cuarentena tenemos una gran oportunidad para empezar a cambiar nuestros hábitos alimenticios, ya que probablemente tenemos más tiempo. Entonces es necesario empezar a movernos. No es una limitante que estemos en casa, que los parques estén cerrados, que el gimnasio ya lo cerraron también, que ya asistía a natación y ya también me lo cerraron. Entonces, en casa también podemos seguir algún tipo de rutina, o incluso si no la llevabas a cabo, también podemos empezar a movernos desde casa. No es necesario que tú practiques un tipo de ejercicio
tan riguroso en donde tengas que estar 2, 3 horas al día. Mientras estés activo, mientras estés en movimiento, es más que suficiente. También tenemos que cuidar las cantidades de alimento que yo estoy consumiendo. Recordemos que la cantidad de energía que yo estoy consumiendo a través de los alimentos es la misma cantidad de energía que yo tengo que estar gastando. Entonces, si yo no soy de las personas que están practicando todo el tiempo algún tipo de ejercicio o no estoy en movimiento, bueno, entonces es importante disminuir las cantidades de alimento que yo estoy consumiendo, pero las cantidades de alimento que me están brindando más calorías, porque si me voy, por ejemplo, a frutas y verduras, bueno, pues como no tienen demasiadas calorías en contraste de otros alimentos, no es tan necesario que yo reduzca las cantidades. Incluso en frutas y verduras a los mexicanos nos hace falta aumentar su consumo. Incluso tampoco tenemos tantas limitantes para consumir frutas y verduras, ya que México es uno de los principales exportadores de productos agroalimentarios. Entonces no tenemos limitantes, hay que empezar a movernos, hay que empezar a comer mejor. Y bueno, ante esta pandemia hay que crear conciencia sobre estas enfermedades. No son nuevas, ya prevalecen, simplemente que a lo mejor no se tiene bien el conocimiento sobre lo que son, qué las provoca, cuáles son las consecuencias. Entonces, pues espero que este video te haya gustado, te haya servido y en verdad creo que es el momento para empezar a hacer pequeños cambios, pero que van a tener un gran un gran impacto en tu vida, en tu alimentación. Entonces, también eduquemos a los pequeños que tenemos en casa, a nuestros hermanitos, a nuestros sobrinos, pero con el ejemplo. Entonces, bueno, pues comparte este video para que más personas creen conciencia sobre lo que estamos viviendo y sobre las enfermedades crónico-degenerativas, cómo atacarlas y cómo empezar a crear cambios.